la ceguera unilateral, la ceguera bilateral, podemos tener hemianopsias o cuadrantanopsias, ¿no? Que dependiendo de las hemianopsias o la cuadrantanopsia que tengamos, podemos delimitar a qué nivel está la lesión. Entonces es muy importante al momento de que evaluemos el nervio óptico. Posteriormente, pues vamos a evaluar el tercer, cuarto y sexto nervio del cráneo. Los podemos evaluar de forma simultánea por medio de los movimientos oculares. En esto, pues lo que pedimos igual al paciente que nos está viendo, le digo, siga nuestro ojo, y lo que hacemos es hacer movimientos primero horizontales, es decir, de abducción y aducción, y posteriormente movimientos verticales, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Con esto nosotros podemos ver si el paciente tiene conservado, ¿no? Aquí el paciente puede tener incapacidad de girar el ojo hacia ciertas áreas, entonces podemos nosotros evaluar si hay afección, pues, de los movimientos oculares. Recordar que la mirada primaria tiene que ser central y que hay pacientes que tienen desviación de la mirada, por ejemplo, pacientes con estrabismo o bien pacientes que tengan una lesión de uno de los músculos extraoculares pueden tener alteraciones de la mirada primaria. Y una vez que nosotros vimos que nuestro paciente tiene los movimientos oculares conservados y su mirada es primaria, pues esa es una exploración normal. Posteriormente y de forma simultánea, pues hay que evaluar las pupilas, ¿no? Que esto es súper importante y tal vez es lo que más exploramos. Siempre de que nos llega un paciente, ahí vele las pupilas. Si las pupilas están bien, todo lo demás está bien, ¿no? Pero ya vimos todo lo que tenemos que evaluar antes de siquiera ver las pupilas del paciente. Las pupilas es obviamente muy importante porque desde la morfología podemos evaluar si hay alguna alteración, o si el paciente está con las pupilas dilatadas, si el paciente está con las pupilas mióticas, es decir, el diámetro normal es de 3 a 5 milímetros. Cualquier cosa que se salga de ese rango se considera miosis o midriasis, ¿no? Entonces, ya una vez que evaluamos si nuestra pupila está de tamaño normal, vamos a evaluar si conserva reflejo consensual y reflejo fotomotor. Esto porque es muy importante, porque recuerden que la función fotomotora y consensual de la pupila, ¿qué nervio del cráneo la da? ¿Cuál? ¿Alguien? El motor ocular común. Acuérdense que el motor ocular, aunque es un nervio craneal motor puro, tiene una función muy importante que es la función autonómica, en la cual por medio del estímulo luminoso nos inerva al músculo constrictor de la retina. Entonces hace que la retina se contraiga y se dilate. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando este nervio se encuentra afectado, nos habla de una lesión central al nivel del núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, ¿esto qué significa? Que el paciente está herniado o tiene una afección mesencefálica importante, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes lo recuerden, que es por la función autonómica del tercer nervio del cráneo. También pues es importante recordar que estos son los músculos que vamos a relacionar con el movimiento ocular. Entre estos, los principales pues son los rectos, ¿no? El recto lateral, el recto medial, recto superior y recto inferior. Pero pues también están los músculos, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. De estos pues todos, a excepción del recto medial, que va a estar que va a ser el único que va a estar inervado por otro que no es el motor ocular común. Perdón, el recto lateral, que va a estar inervado por el motor ocular externo. El resto, a excepción del oblicuo superior, que está inervado por el nervio patético o troclear, ¿no? Entonces, se evalúan de forma común. ¿Por qué? Porque pues, el movimiento del ojo es simultáneo. Pero sí es importante recordar cuál músculo inerva cada nervio. Y pues que también estos diferenciar si los movimientos del ojo están alterados por algún músculo extraocular. Recordemos que el motor ocular común también inerva el nervio elevador de los párpados. Es por eso que una lesión a nivel del tercer nervio nos va a dar algo que se llama ptosis, ¿no? Que es la caída del párpado. Entonces, eso también es importante. Y pues ya lo que comentábamos, ¿no? Los movimientos que vamos a evaluar pues es la supraversión, que la del recto superior y el oblicuo inferior, la infraversión, que la del recto inferior y el oblicuo superior, la abducción, que nos la da el recto lateral, y la aducción, que nos la da el recto medial. Y hay movimientos combinados, que es la inclitorsión, que es la del recto superior, del tercer nervio y el oblicuo superior, y la exciclotorsión, que la da el recto inferior y el oblicuo inferior, ¿no? Entonces cualquier afección
de los movimientos oculares puede ser uni o puede ser bilateral. Entonces es muy importante que la evaluemos. En cuanto a la evaluación del nervio trigémino, recordar que este nervio es el más grande de todos los nervios craneales, se conoce también como quinto par, y su función es muy importante porque a nivel sensitivo nos da la sensibilidad prácticamente de toda la cara, ¿no? Entonces es un nervio muy importante en eso. Por eso las afecciones del nervio trigémino dan dolores, tanto cefalea muy intensa como dolores de cara también muy severos. Entonces da la inervación por medio de sus tres ramas, la rama del maxilar superior, la rama del maxilar inferior y la rama temporal. Y su función motora es a través de los músculos de la masticación. Entonces le da pues la inervación a todos los músculos, pues casi a todos los músculos de la cara, pero principalmente a los músculos de la masticación. Por eso lesiones del trigémino pues van a causar, no tanto vamos a ver una paresia como lo vemos en la afección del séptimo nervio, pero sí vamos a ver pérdida de la fuerza. La forma sencilla de cómo evaluamos la sensibilidad de la cara, pues es pedirle al paciente que cierre los ojos, y posteriormente ¿qué hacemos? Con un cotonete o con algún hisopo empezamos a tocar y le decimos siente, 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 se tiene que ser en los tres niveles de la cara y bilateral, toda la exploración tiene que ser bilateral. Posteriormente que diga, no, aquí no siento, ok, entonces ahí estamos ante una afección de la sensibilidad que la da el nervio trigémino. Y para ver los músculos de la masticación, pues lo que le decimos al paciente es que apriete la mandíbula, y para nosotros poder delimitar si el paciente sí lo hace, colocamos un abatelenguas, le decimos muérdalo y tratamos de mover el abatelenguas, y con eso nosotros estamos dándonos cuenta si el paciente tiene o no fuerza para masticar. Y otra parte muy importante del trigémino, y que esto es súper importante también que la recuerden, es que tiene una tercera función, se les conoce como sensitiva especial, y que esta la da por medio del reflejo corneal. Entonces, a veces creemos que el reflejo corneal no lo da el tercer nervio del cráneo, sin embargo no, el reflejo corneal no lo da el nervio trigémino. ¿Cómo se evalúa? Pues le tocamos al paciente la córnea. La sensibilidad de la córnea recordemos que es avascular, pero es muy sensible, y la sensibilidad la da el nervio trigémino. Entonces es imposible, si el paciente tiene el área del trigémino conservada, es imposible que no tenga reflejo del parpadeo una vez que nosotros examinamos. Lo que hacemos es tocar de forma muy sutil la córnea, y lo que va a hacer el paciente pues es parpadear. Esto es importante porque afecciones del reflejo corneal son, si el paciente no tiene reflejo corneal, es un dato indirecto de que el paciente tiene deterioro rostrocaudal y puede incluso estar evolucionando a la muerte encefálica, ¿no? Porque son los últimos reflejos que se pierden. Entonces sí es muy importante que esto lo podemos evaluar en pacientes sedados. Bueno, también me paso tantito acá. Los movimientos oculares, al momento de mover la cabeza, es algo que también podemos evaluar en un paciente sedado, no solo en un paciente despierto. El reflejo pupilar igual también lo podemos evaluar en un paciente sedado. A pesar de dosis altas de sedantes, el reflejo pupilar tiene que estar conservado. Midriasis arefléctica más ausencia de reflejo corneal nos habla de un deterioro rostrocaudal muy importante y progresión hacia el deterioro de muerte encefálica, ¿sale? Entonces aquí, como vemos, pues este es un reflejo que se va a integrar a nivel protuberancial. El estímulo de la córnea va a ser detectado por el nervio, por su rama aferente, y va a viajar hacia la protuberancia, se va a integrar y va a regresar a través de los nervios de los párpados, y lo que va a hacer es que el paciente parpadee. Entonces aquí la importancia de este reflejo pues es que nos va a hablar si hay alguna alteración a nivel protuberancia. Entonces es muy importante que, sobre todo en pacientes con lesiones traumáticas severas, nosotros evaluemos de forma constante los reflejos primarios del tallo encefálico, entre ellos el reflejo fotomotor y el reflejo corneal. El sexto nervio, bueno, ya lo vimos con la exploración de los de los movimientos oculares. Y pues el nervio facial, este también es un nervio mixto, también tiene sensibilidad especial, y va a ser también integrado a nivel del bulbo raquídeo. Este nervio pues es importante porque le va a dar también la sensibilidad a la parte de la concha del oído, y la función motora va a ser para los músculos de la expresión. Recordemos que el macetero
va a inervar los músculos de la masticación, pero los músculos de la expresión los va a inervar el nervio facial. Es por eso que parálisis faciales van a ser muy evidentes, no van a ser muy evidentes porque se pierde la expresión de la mitad de la cara. Y entre estas, bueno, ¿qué es lo importante? Reconocer lesiones centrales de lesiones periféricas. Hay que recordar que una vez que el nervio facial sale del cráneo a través del agujero rasgado posterior, lo que hace es que se mete una parte al oído y la otra se va hacia la cara. Entonces una parálisis facial central es aquella en la que vamos a tener pérdida de la movilidad de la mitad de la cara, pero se van a respetar los músculos elevadores del párpado y se va a respetar pues la parte de la frente. Sin embargo, en pacientes que tengan una lesión periférica, pues se va a ver una afección generalizada de la mitad de la cara, o lo que se conoce como parálisis de Bell. Entonces eso es muy importante que ustedes lo recuerden al momento de determinar si la lesión está a nivel del bulbo, o es decir, a nivel central, o bien la lesión que tiene mi paciente es una lesión periférica únicamente. Obviamente esto nos habla de una patología severa, esto nos habla de algo que podría ser más benigno, ¿no? Dependiendo de la evolución del paciente. Pero una parálisis facial central por lo general se va a acompañar de un déficit tanto motor como sensitivo contralateral, y eso nos habla de una afección a nivel vulvar, ¿vale? El nervio glosofaringio, ahorita lo vemos. El nervio glosofaringio o noveno nervio del cráneo es el nervio que, como su nombre lo dice, va a inervar pues parte de la lengua y de la faringe. Se va a encargar de inervar los nervios del paladar, y entonces, como lo vamos a evaluar, pues al momento de ver el velo del paladar, si hay una parálisis del glosofaringio, vamos a ver que está caída esa mitad del paladar porque se pierde el tono de los músculos elevadores. Como ya sabemos, no se puede evaluar de manera aislada, siempre se evalúa junto con el décimo nervio, que es el nervio vago, y pues una forma importante es pedirle al paciente que degluta, ¿no? Trague saliva. Si el paciente no lo logra, podemos hablar que hay una afección del glosofaringio, pero son raras las lesiones unilaterales del glosofaringio y casi siempre van acompañadas de lesiones del nervio vago. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues obviamente hay que ver los músculos del velo del paladar, y lo que hacemos es estimular el reflejo nauseoso. Si el paciente conserva el reflejo de náusea y de glute, podemos hablar que pues el glosofaringio y el vago tienen una función normal. Eso también es importante porque estas también entran de los reflejos primarios del tallo. Es decir, si un paciente tiene reflejo corneal, tiene reflejo pupilar, tose y deglute, es un paciente que está íntegro a nivel vulvar. Al menos, no sabemos si tiene una afección, pero por lo menos nos dice que esas áreas siguen inervadas y siguen con circulación. Pero si el paciente pierde estos reflejos que son pues ya lo vimos que son fáciles de evaluar, estamos hablando de que el paciente está progresando a muerte encefálica, ¿sale? Y pues el nervio espinal o nervio accesorio, también solamente se puede evaluar en pacientes despiertos, en posición de reposo. Bueno, este nervio, como su nombre lo dice, evalúa los músculos del cuello y los elevadores del hombro, en el cual lo que hacemos es pedirle al paciente pues que eleve, ¿no? Inerva principalmente estos dos músculos, tanto los trapecios como el esternocleidomastoideo, que son músculos muy potentes que nos dan movilidad tanto del cuello, movimientos laterales y movimientos de elevación. Entonces lo que hacemos es colocarnos frente al paciente, pedirle que eleve los hombros y nosotros hacemos presión, ¿no? Y el paciente tiene que ser capaz de levantar los hombros ante un estímulo, tiene que ser más fuerte que nosotros. Puede ser que el paciente nada más haga esto y estamos hablando de una parálisis del nervio espinal del lado izquierdo. Y el último nervio, que es el nervio hipogloso, en el cual este nervio, como su nombre lo dice, le da la inervación. Este es un nervio motor en el cual le va a dar el movimiento a la lengua. Entonces en la parálisis del hipogloso pues se caracteriza por una protrusión lingual. Vamos a evaluar el tono, el trofismo y los movimientos de la lengua. Puede haber también lesiones unilaterales, que cuando es una lesión bilateral, pues casi por lo general es a nivel central. Son raras las lesiones aisladas del hipogloso, pero sí pueden haber. Lo terrible de esto, o lo difícil, es que por lo general las lesiones del hipogloso, casi el 70-80% están relacionados a tumores intracraneales.
Y bueno, la sensibilidad de la lengua no la va a dar el hipogloso, la sensibilidad de la parte posterior la va a dar el nervio glosofaríngeo, y la sensibilidad de la parte anterior de la lengua y la capacidad de distinguir sabores nos la va a dar el nervio facial, ¿sale? Y bueno, en el nervio hipogloso, pues esto es lo que ya vimos, lo que le pedimos al paciente, igual colocamos una batelengua sobre la lengua y le pedimos que lo levante. Nosotros podemos evaluar la fuerza que tiene, o incluso pedirle al paciente que mueva la lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, que la haga taquito, etc. Entonces es la forma en la que nosotros podemos evaluar la fuerza, el tono de la lengua y si es una lesión uni o bilateral. Bueno, hasta aquí terminamos los nervios del cráneo. Esto pues lo tenemos que hacer rápido. Recuerden que pues, si nos ponemos a hacer todo esto en todos los pacientes, pues nos van a dar las 10 de la noche y no vamos a terminar. Entonces tiene que ser rápido y tiene que ser pues en conjunto, no ir evaluando una con otra. Si sospechamos que el paciente vino meramente por algo neurológico, sí hay que ser muy minuciosos y hay que hacer una por una. Si no, incluso podemos omitir algunas si el paciente viene por cualquier otra cuestión. Y entonces en pacientes intubados, pues recordar que la ventana o la que nos va a ayudar a darnos cuenta si hay una lesión es la exploración de los nervios del cráneo. En cuanto a la exploración motora, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a ver primero el trofismo, es decir, la forma que tiene la parte que vamos a evaluar. El tono muscular, puede haber hipotonía, puede haber hipertonía. Vamos a evaluar la fuerza, los reflejos de estiramiento osteomuscular y si el paciente tiene algún reflejo patológico. La fuerza muscular, hay múltiples escalas, la escala de Daniels, hay muchas escalas que ustedes pueden evaluar, pero en la cual vamos a darle, pues la vamos a evaluar del 0 al 5. 0, pues cuando el paciente no tiene fuerza, es decir, no tiene movilidad de esa parte del cuerpo, o lo que se conoce como plegia. 1, cuando el paciente tiene contracción pero no tiene movimiento. 2, cuando tiene movimiento pero no vence la gravedad. 3, cuando tiene un movimiento que vence la gravedad. 4, cuando tiene un movimiento activo que vence la gravedad y la resistencia, que podría ser normal. Y pues 5, que es una fuerza normal, ¿no? Entonces es lo que vamos a evaluar, es decir, el paciente puede elevar, por ejemplo, si yo elevo mi brazo y le digo que lo sostenga así, ¿qué nivel tengo? Hasta ahí, o sea, no me están ofreciendo ninguna resistencia, yo solamente levanté mi brazo y lo sostuve. Hasta ahí podemos decir que tengo 3. Entonces al momento de que yo le aplico resistencia, ya puedo decir que tiene un 4 o incluso un 5, ¿no? Entonces sí es importante que nos levantemos de la silla, nos levantemos y hagamos resistencia sobre la extremidad que estemos evaluando, ¿no? Para poder decir que el paciente tiene una fuerza normal, porque recordar que no es lo mismo vencer la gravedad a vencer la resistencia, ¿vale? En cuanto a los reflejos de estiramiento muscular, pues ya sabemos que se pueden evaluar pues con un martillo para reflejos, y estos pues son los sitios que podemos evaluar a nivel del reflejo bicipital, tricipital, brachiorradial, el reflejo del cuádriceps y el reflejo aquiliano. Entonces estos pues prácticamente ya todos sabemos cómo se hace, ¿no? Se hace un estímulo con un martillo, no a nivel del hueso, sino a nivel del tendón, para que nos podamos evaluar si en realidad el paciente tiene o no tiene fuerza, ¿no? Entonces se hace con un movimiento, pues no fuerte, sino es un movimiento nada más pendular, y en el cual nos evaluamos la capacidad. ¿Cómo vamos a saber si un paciente tiene hiporreflexia normal, hiperreflexia o clonos? Pues esto prácticamente es muy digamos observacional, ¿no? Porque a lo mejor para mí puede tener un 3, pero para la otra persona puede tener un 2, ¿no? De reflejo. Entonces sí, digamos lo más aceptado pues es que cuando no hay movimiento de la extremidad al administrar un estímulo con un martillo, pues estamos hablando de que el paciente tiene arreflexia. Si hay un movimiento pero es muy débil, le vamos a dar un 1, en el cual el paciente está hiporrefléxico. 2, cuando el paciente está normal. 3, cuando hay hiperreflexia. Y 4, cuando el paciente tiene clonus, ¿no? Que el reflejo no se aborda, sigue moviéndose la extremidad a pesar de que ya se dio el estímulo. Entonces estamos hablando de que el paciente tiene clonus. Esto pues es importante porque todo lo que esté fuera del 2 pues es anormal. La hiporreflexia es mala, la hiperreflexia también es mala, ¿no? Porque nos puede hablar
de múltiples cosas, pero entre ellas pues afección a nivel del sistema nervioso. La evaluamos en múltiples patologías, ¿no? Y es importante evaluar todos los reflejos, ¿no? Tanto el braquial, por lo menos braquial, radial y aquilio, ¿no? A veces sí, el tricipital como queda un poquito de trabajo, pero aunque evaluemos el braquial, el de cuádriceps y el aquilio es suficiente. Y pues esto es importante porque podemos evaluar efectivamente, al evaluar la función motora y los reflejos, si el paciente cursa con una lesión de motoneurona superior o el paciente cursa con una lesión de motoneurona inferior. Una motoneurona superior vamos a tener paresia o incluso parálisis, vamos a tener hipertonía, hiperreflexia, y los reflejos patológicos presentes va a ser Babinski y algunos sucedáneos, Machado, etc. Podemos tener ausencia de reflejos cutáneos e hipotrofia muscular leve. Y en un síndrome de motoneurona inferior vamos a tener atrofia, fasciculaciones, hipotonía, hipo o arreflexia, hiplegia o paresia, ¿no? Entonces, el evaluar estas dos cosas tan sencillas como es la fuerza y los reflejos nos puede ayudar a delimitar si el paciente tiene una enfermedad de motoneurona superior o motoneurona inferior. Aparte de los reflejos, bueno, los reflejos patológicos, casi el principal pues es Babinski, pero podemos evaluar que el Babinski es casi siempre parte del síndrome piramidal, pero hay otros reflejos patológicos como los signos atávicos que tampoco tienen que estar presentes, como es el clavelar, que el paciente tenga chupeteo, que tenga succión, que tenga reflejo palmomentoniano o que tenga presión palmar. Estos reflejos pues son, también nos hablan de deterioro rostrocaudal y son anormales, ¿no? En quien se presentan, no deben de estar. Se pueden presentar en, por ejemplo, en recién nacidos, ¿no? Que tienen todavía inmadurez del sistema nervioso, pero en pacientes adultos estos pues no son normales. En cuanto al sistema sensitivo, pues vamos a evaluar dos cosas, ¿no? Si es esteroceptivo o propioceptivo o tiene alteraciones de la sensibilidad combinadas. En lo esteroceptivo van a ser tres cosas las que vamos a evaluar, que es el tacto, el dolor y la temperatura. El tacto, pues ya todos sabemos, también va de la mano con las náuseas, en la cual podemos evaluar pues al tacto qué parte del cuerpo del paciente estamos tocando y que tiene que conservarlo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los receptores tanto de sensibilidad, ¿no? El dolor, que pues se le va a iniciar al paciente un estímulo doloroso, pero doloroso leve, en la cual puede estar conservado, puede estar ausente o puede estar aumentado, ¿no? Estados de alodinia. Y la temperatura, que bueno, se le pone al paciente un estímulo frío o caliente y se le pide que nos diga pues qué es lo que está sintiendo, ¿no? Es importante evaluar la sensibilidad porque como todo pues también tiene varios sitios de integración. Recordar que el dolor viaja a través de la vía espinotalámica y que se va a integrar tanto a nivel del cerebelo como de los tálamos, ¿no? Entonces cualquier afección nos puede hablar de afección de la vía espinotalámica o de afecciones a nivel cerebeloso o a nivel de los tálamos. En cuanto a la propiocepción, podemos evaluar las palestesias y las batiestesias, que son también pues la capacidad de sentir palestesia con una vibración, ¿no? Esta es la transmisión de la sensibilidad a través del hueso, en el cual pues hay pruebas ya muy conocidas, como ustedes saben, Rinne, Weber, etcétera, en la cual con esto evaluamos varias cosas, pero entre estas también podemos evaluar la capacidad del organismo de detectar estímulos vibratorios. Y otra cosa, bueno, las afecciones del tacto, dolor y temperatura sí es importante también, como ya les había comentado, que lo hagamos bilateral, porque hay ciertos síndromes que nos pueden dar afección de la temperatura de un lado y dolor, y nos pueden dar afección motora del otro lado. Entre estos, pues, los principales son los síndromes alternos del tallo medular, ¿no? Las lesiones centrales de la médula, el síndrome de Brown-Séquard, el síndrome de disección medular o la sección medular completa. Entonces es importante evaluar a todos los niveles de forma bilateral, fuerza y sensibilidad, ¿no? Para poder discriminar entre estas cosas. Y esto pues nada más es un recuerdo anatómico de la distribución somatotópica, recordar que la sensibilidad, hay ciertas áreas del cuerpo que tienen mayor representación a nivel central, como las palmas, las palmas y las plantas de los pies, y pues la boca, ¿no? La córnea, etc. En cuanto al cerebelo,
Sabemos que el cerebelo tiene muchas funciones, entre ellas pues es la coordinación de los movimientos con un sistema agonista-antagonista. Sin embargo, aparte de la coordinación del movimiento, el cerebelo también tiene toda la integración de todas estas funciones: el tono, la postura, el equilibrio, funciones de cognición, sobre todo en el cálculo de distancias, emociones, y tiene una función también autonómica. Las alteraciones del cerebelo, lo que podemos evaluar pues es la presencia de ataxia, nistagmos, disartria, presencia de temblores, dismetrías, disdiadococinesia e hipotonía. Por lo general, la evaluación del cerebelo es la marcha, ¿no? Se le pide al paciente pues que marche, y podemos evaluar si tiene una marcha táxica, si tiene ampliación de su plano de sustentación, si tiene lateralización de la marcha, etcétera, pero lo principal pues es una marcha atáxica, ¿no? Que es descrita pues como la marcha de un borracho, ¿no? De un paciente que está alcoholizado, que se va de lado y que no tiene un plano de sustentación adecuado. Hay que evaluar el nistagmo, y esto se hace pues cuando evaluamos los movimientos oculares, pues también de forma intencionada evaluamos la presencia de si el paciente tiene nistagmo. La disartria va a ser evidente porque el paciente no va a tener la capacidad de articular palabras. Por aquí es muy importante que nosotros distingamos si el paciente tiene si tiene hipoprosexia, 2, si tiene afasia, o 3, si lo que tiene es una disartria pura, ¿no? Entonces es muy importante esto, porque para eso nosotros ya evaluamos lenguaje y ya evaluamos el contenido del pensamiento. Entonces la disartria pues va a ser una afección meramente cerebelosa. El paciente puede tener temblor. El temblor puede ser fino, puede ser burdo, pero siempre pues se asocia con lesiones a nivel cerebeloso. Y estas afecciones por lo general son crónicas, y es por lo cual el paciente puede buscar atención. La dismetría pues es la incapacidad de hacer un cálculo de distancia, lo que ya habíamos dicho antes, en la cual el paciente no lo puede realizar, y la disdiadococinesia, que es la incapacidad de realizar movimientos repetitivos de forma coordinada, y la hipotonía está bien relacionada. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto? Pues las pruebas clásicas que ya todos conocemos, ¿no? Que le dice al paciente, tócate la nariz y luego toca mi dedo. El paciente puede hacer esto cuando tiene dismetrías, no lo logra hacer correctamente, ¿no? O de repente quiere pulsar 2 veces el dedo, una vez la nariz, entonces esto se conoce como dismetría. Y la disdiadococinesia, que también es muy sencilla, en el cual se le pide al paciente que haga como si quisiera hacer tortillas, o que empiece a palmear, en el cual el paciente no lo logra, ¿no? O sea, tiende a hacer esto, sobre todo cuando hay presencia de disdiadococinesias, ¿no? Golpea varias veces o no es capaz de hacer este movimiento de forma coordinada, ¿no? Entonces es como sencillo evaluar estas dos cosas, pero pues sí hay que hacerlo, y en repetidas ocasiones. Entonces pues ya son como lo que más evaluamos, ¿no? La ataxia, el nistagmos, la marcha, dismetrías y disdiadococinesias, y con eso nosotros podemos determinar si el paciente tiene integridad o no cerebelosa, de forma muy burda, obviamente. En cuanto a los signos meningios, pues recordar que podemos tener meningismo, que es un síndrome caracterizado por rigidez de nuca, pero que no hay inflamación meningia, y esto se da en infecciones sistémicas, particularmente de niños. O bien que podemos tener rigidez de nuca, en el cual hay un espasmo muscular del cuello acompañado de dolor al movimiento voluntario y resistencia al movimiento pasivo. Y pues para evaluar si tenemos la presencia de irritación meningia, hay signos como muy clásicos, ¿no? Que es el signo de Kernin, que es dolor y resistencia e incapacidad para extender de forma completa la rodilla, y que esto pues es muy doloroso para los pacientes si no lo logran. O el signo de Brudzinski, que es colocar al paciente en posición supina y con la mano izquierda posteriormente flexionar la cabeza mientras se aplica presión con la mano derecha en el pecho, y pues aquí es positivo si el paciente presenta flexión de las caderas y de las rodillas. Se va a ser incapaz de realizar este movimiento. Sí es importante que no todo paciente con rigidez de nuca tiene meningitis, ¿no? Por lo que comentamos que puede haber meningismo sin que haya inflamación meningia, como por ejemplo en un paciente con hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que va a tener rigidez de nuca y va a tener dolor, pero no necesariamente tiene una meningitis. Entonces es por eso importante diferenciarlo. Y bueno, aquí esta prueba, que es la de Jaw Accentuation, que el paciente es con fiebre y cefalea, al momento de que hacemos movimientos de rotatorios de la cabeza, va a aumentar de forma importante el dolor. Y este pues es sensible 100%, pero es poco específico.
sirve para evaluar la presencia de meningitis, de meningitis más bien. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si tengan dudas o preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? ¿Lo hacemos como práctico o ya nos pasamos así? Pues, no sé qué decir. Pues si quieres, por aquí. Bueno.